Bueno, eh, habrán visto que publiqué en el sitio del curso un syllabus de las clases que voy a hacer yo, con los materiales, etcétera, para que lo tengan disponible. Conforme a esa programación, estamos en la clase 3 de, de ella, y como les había anunciado la clase pasada, la clase del lunes pasado, la idea es hablar hoy día de razonamiento formal, ¿no? A propósito de forma y sustancia. A propósito del texto de Atilla. El texto de Atilla tiene varias cuestiones que son, o que van a ser bien importantes para lo que viene. Primero, Atilla se toma en serio la pregunta de qué es el razonamiento formal, ¿no? Y cómo se distingue de otras formas de razonamiento. Y vamos a ver que una de las características del razonamiento jurídico es precisamente que es o por lo menos que en él tiene una parte, juega un rol importante el razonamiento formal. Por eso entender no solo qué es, sino también la lógica del razonamiento formal y sobre todo sus condiciones es de primera importancia. Digo que el razonamiento jurídico tiene una dimensión formal precisamente para evitar lo que Atilla llama formalismo, ¿no? La diferencia que él hace entre razonamiento formal y formalismo. Formalismo, para Atilla, y esto por supuesto hasta cierto punto, el significado de estas palabras cambia de autor en autor. Entonces siempre es útil hablar de formalismo según cada autor. Cuando hablemos, cuando consideremos el texto de Jhering, por ejemplo, que va a ser la próxima clase, para Jhering, formalismo es más o menos lo que Atilla significa con razonamiento formal. Entonces hay que tener cuidado con no asumir que estos conceptos tienen, por así decirlo, un significado constante y homogéneo entre diversos autores, y siempre recordar, por referencia a qué tipo de caracterización del concepto estamos hablando. Entonces, para Atilla, el razonamiento formal es una forma, es un tipo de razonamiento que tiene ciertas características, condiciones que vamos a estudiar. Y el formalismo es una tesis sobre el razonamiento jurídico que reduce todo a cuestiones de forma. Y que Atilla lo ve como una patología de una patología del razonamiento jurídico o una patología de la reflexión sobre el razonamiento jurídico. Razonamiento formal es un razonamiento que, primero, estamos hablando de razonamiento práctico. Ese es el tema de esta sección del curso. El razonamiento práctico es el razonamiento que lleva a una conclusión sobre un deber de acción. En eso, el razonamiento práctico se diferencia del razonamiento teórico, que es el razonamiento que lleva a una conclusión sobre qué está justificado creer. Entonces, la distinción formal-sustantivo, en el sentido de Atilla, es una distinción del razonamiento práctico. Y lo que diferencia o lo que caracteriza al razonamiento formal es el tipo de razones a las cuales esa forma de razonamiento práctico recurre. Aquí no hay mucha ciencia. El razonamiento práctico recurre o descansa en razones formales, perdón, el razonamiento formal descansa en razones formales, el razonamiento sustantivo descansa en razones sustantivas. La distinción ha adquirido cierta relevancia pública a propósito de lo que hoy día se ridiculiza como no es laformismo, ¿no? Que es el argumento constante de que alguna cuestión podrá estar en el fondo, ser en el fondo correcta, pero se hace de una forma inadecuada. Es útil
ese tipo de argumentos, porque precisamente apunta a esta distinción, a la distinción entre razonamiento sustantivo, o consideraciones sustantivas, o argumentos sustantivos, o argumentos de fondo, y consideraciones, razones, argumentos formales. Las razones sustantivas son razones políticas, morales, etcétera, sobre que justifican hacer o no hacer algo, el deber de hacer o no hacer algo. Las razones formales miran no a la sustancia, al fondo de la cuestión, sino miran a la forma en que se produce. Por ejemplo, una razón sustantiva para cumplir un contrato es que el contrato ha sido un ejercicio de autonomía individual. Uno podrá, por supuesto, discutir cuál es la relevancia de la autonomía individual, etcétera. Hay mucho que discutir ahí. Precisamente, las cuestiones sustantivas suelen ser más discutibles. Y claro, esa razón sustantiva para cumplir un contrato supone que el contrato debe cumplirse en la medida en que es un ejercicio de autonomía y que ha sido un intercambio justo, ¿no? Entonces, si un determinado contrato es un ejercicio de autonomía y ha sido un intercambio, y contiene el contrato un intercambio justo en que lo que las partes dan, cada una de ellas, es más o menos equivalente, entonces, por así decirlo, hay una razón de justicia para cumplir el intercambio, para hacer lo que conforme al contrato cada parte debe hacer. Eso es una razón sustantiva. Una razón formal para cumplir el contrato es que el contrato es válido porque se ha realizado conforme a las reglas establecidas para la validez del contrato. Nosotros discutimos en el curso del primer semestre, por ejemplo, la estipulación en el derecho romano, y entonces para la cuestión de si la estipulación como tal existía y si las partes entonces tenían la obligación, o la parte obligada tenía la obligación de cumplir aquello a lo que se había obligado por estipulación, recuerden ustedes, no se respondía apelando ni a la idea de autonomía individual, ni a la idea de justicia en el intercambio. Se respondía apelando a la cuestión de forma. Si había habido una pregunta y una respuesta, si el verbo utilizado en la respuesta era correspondiente al verbo utilizado en la pregunta y si todo había sido realizado en el mismo acto, entonces había una obligación del estipulante de hacer lo estipulado. Esas son razones de forma. Y aquí se plantean varias cuestiones respecto al razonamiento formal. La primera es una objeción que toma Atiyah de la crítica de Bentham al common law. Ustedes recordarán que Bentham era un crítico especialmente intenso del common law. Yo les comentaba que cuando uno lee los textos de Bentham de crítica del common law, que en el fondo es la crítica de un jurista que tiene una comprensión moderna del derecho, que mira a un derecho que descansa en una comprensión premoderna. ¿Recuerdan ustedes lo decíamos a propósito de que desde el punto de vista del jurista moderno, o de un jurista moderno como Bentham, todo el conjunto de normas, de formas de actuar, de maneras de pensar vinculadas al derecho premoderno, parecía enteramente descansar en puras falsedades, en puras cuestiones que eran manifiestamente falsas, así como pensábamos nosotros. Yo les decía, imagínense el primer químico moderno que mira a la teoría del flogistón como explicación de la combustión, ¿no? Y que dice, esto simplemente es un sinsentido, no tiene nada de realidad. Bentham, como recuerda Atiyah, decía que la regla de precedente que caracteriza al common law, que caracterizaba entonces al common law y hoy día, con algunas modificaciones respecto al tiempo de Bentham, naturalmente, sigue caracterizando. La regla del precedente consiste en la obligación que tiene el juez actual de decidir el caso del que conoce hoy con el mismo principio con el cual se ha decidido en el pasado otro caso.
Y entonces Bentham, como filósofo, que además de ser un filósofo moderno, etcétera, un jurista moderno, liberal, como en fin, con lo que hemos hablado, además de eso, fue probablemente el primero o de los primeros autores en proponer una filosofía moral utilitarista, ¿no? Conforme a la cual la mayor felicidad para el mayor número, eso es lo que quiero decir por justicia, decía él en alguna parte. Entonces, lo que llamaba la atención a Bentham era el juez, cuando decide un caso, no se pregunta por la utilidad de las cosas. No se pregunta cuáles van a ser las consecuencias de su decisión. En vez de eso, apela a que otro juez, considerando otro caso, decidió una cosa y usa esa decisión pasada para decidir el caso actual. Y entonces, Bentham decía, como recuerda Tilla, esta forma de razonamiento es una actuación sin razón, con franca exclusión de la razón y por consiguiente en oposición a la razón. Y este punto de partida es bien importante porque a esto hay que responder para entender el razonamiento formal. Es un razonamiento que se precia de ignorar la sustancia. Pero dada la caracterización inicial, el razonamiento sustantivo es el razonamiento que mira a las razones jurídicas, políticas o morales en virtud de las cuales algo se justifica. Entonces, el razonamiento formal parece ser un tipo de razonamiento que se precia de excluir lo que es más relevante. Es decir, si se trata de decidir si un contrato debe ser cumplido o no, ¿cómo podría ser irrelevante que sea un ejercicio de autonomía y que sea un intercambio justo? Esas parecen ser no solo cuestiones relevantes, sino las más relevantes, las cuestiones de las cuales depende el significado que le vamos a atribuir al contrato. Y sin embargo, el razonamiento formal se niega a eso. Y precisamente, lo que se diría al respecto es, al juez a quien le corresponde decidir si el contrato debe ser cumplido o no, no le corresponde mirar al fondo del asunto, no le corresponde mirar a la sustancia, no le corresponde preguntarse si el contrato es justo o no es justo. Y entonces, en ese sentido, ese es el punto de Bentham, en el sentido que lo toma Tilla. El razonamiento formal parece ser una forma de razonamiento que excluye la razón y que entonces lleva a decisiones contra la razón. Para explicar su defensa, o su defensa calificada del razonamiento formal, Atilla usa algunos ejemplos, uno de los cuales yo ya se los había anunciado la semana pasada, que era el ejemplo del matrimonio, o que es el ejemplo del matrimonio. Hubo una época, creo que se lo comentaba esto la semana pasada, en que el matrimonio estaba vinculado a una serie de consecuencias jurídicas de considerable significación en la vida de las personas, ¿no? El matrimonio implicaba que entre las partes del matrimonio, entre los cónyuges, había un determinado y especial régimen patrimonial, ¿no? Que cuando llegaba el momento de disolverse el matrimonio, por divorcio o por muerte de una de las partes de los cónyuges, ese régimen era distinto que el régimen que se le aplica a los bienes de un par de amigos que viven juntos, ¿no? El régimen patrimonial del matrimonio, el régimen que se le aplica a los bienes adquiridos por una pareja durante el matrimonio, tenía una regulación especial. La situación de los hijos nacidos dentro del matrimonio tenía también una regulación especial y se diferenciaba de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Los derechos sucesorios de los cónyuges y de los hijos nacidos dentro del matrimonio, era distinto que los derechos sucesorios de personas que no estaban vinculados por razones de matrimonio y por hijos, y respecto de hijos que eran extramatrimoniales, pues, nacidos fuera del matrimonio.
Entonces, tanto en términos patrimoniales, como en términos sucesorios, como en términos de filiación y otros, el matrimonio hacía una diferencia importante. Y una de las cosas interesantes que ha estado pasando en el último tiempo, a ti ya escribe este artículo a principios de los 80, a nosotros ese fenómeno o ese proceso o esa tendencia llegó más tarde, pero llegó igual, es que cada vez más estas esferas se han ido independizando del matrimonio. Entonces hoy día, por ejemplo, el régimen de filiación, los derechos sucesorios de los hijos, los derechos de los padres respecto de los hijos y los derechos de los hijos respecto de los padres son cada vez más independientes del matrimonio. Ya no hay distinciones que antes existían entre hijos legítimos e ilegítimos, entre hijos naturales e hijos legítimos, etc. De modo que el régimen aplicable a los hijos, a la filiación, a la relación de filiación, hoy es en general, y con algunas excepciones bastante poco significativas, es un régimen que en cuanto a los derechos y deberes ignora al matrimonio. Es irrelevante el matrimonio para determinar el estatus y los derechos y los deberes de los hijos respecto de los padres y de los padres respecto de los hijos. Entonces, esa dimensión, que en algún momento era especialmente importante dentro de las consecuencias del matrimonio, hoy día es una dimensión que ya no es parte de las consecuencias jurídicas del matrimonio. Algo parecido ha pasado en términos sucesorios. Y algo parecido también ha pasado en términos patrimoniales, eso menos, pero se han ido creando otras formas que no son matrimoniales, piensen ustedes en el Acuerdo de Unión Civil, en el Pacto de Unión Civil, que permiten acceder a condiciones bastante similares en términos en términos patrimoniales, por ejemplo, que de nuevo hacen que el matrimonio ya no sea decisivo para esas consecuencias. Y esto pasa al mismo tiempo que hay una demanda considerable por extender por ampliar las condiciones del matrimonio, ¿no? Y esto parece ser algo extraño. Porque mientras, vean ustedes, junten estas dos cosas que están pasando. Por una parte, una demanda por ampliar el matrimonio, que se encuentra con mucha oposición, con oposición muy vocal, por lo menos, muy, como si se estuviera jugando algo muy importante, ¿no? En el matrimonio igualitario. Entonces, esto de que el matrimonio, ¿no? Por su naturaleza, es entre un hombre y una mujer, etc. Y esto se discute no como se discute una minucia, ¿no? Se discute como si fuera algo importante. Pero al mismo tiempo, el matrimonio tiene cada vez menos consecuencias jurídicas. En el sentido de que ya no tiene consecuencias para la filiación, o tiene pocas consecuencias para la filiación, hay formas alternativas al matrimonio de alcanzar una cosa parecida al régimen patrimonial del matrimonio, etc. Entonces, ¿cómo esto? Se pregunta a Tilla. Cada vez menos importante jurídicamente, cada vez más conflictivo, desde el punto de vista de quiénes pueden acceder a él o no. ¿Por qué no, se pregunta Tilla, cortar por lo sano y simplemente eliminar el concepto de matrimonio? Que no haya concepto de matrimonio, que no haya matrimonio jurídicamente hablando. Noten ustedes, si no hay matrimonio, ¿qué es lo que pasaría si uno eliminara el concepto de matrimonio? Bueno, no cambiaría nada o cambiaría muy poco en términos del régimen de filiación, porque ya hemos visto que el régimen de filiación se ha independizado del matrimonio. Cambiaría un poco más, pero no tanto, en términos del régimen sucesorio, porque también, un poco menos que lo anterior, pero también algo, el régimen sucesorio, los derechos sucesorios de los cónyuges y los padres y los hijos, se ha ido independizando del matrimonio. Podrían existir formas de pactos que se hicieran cargo de la cuestión patrimonial, sin matrimonio. Entonces, el punto irónico de Atilla es, pareciera que si elimináramos el matrimonio como concepto jurídico, como posibilidad jurídica, no es mucho lo que cambiaría en el derecho. Y sin embargo, la cuestión es controvertida. Noten ustedes además que este movimiento hacia la creciente irrelevancia del matrimonio, irrelevancia jurídica del matrimonio, en cuanto a cada vez tienes menos consecuencias el matrimonio en tanto tal,
Es algo que, bueno, aquí supongo que habrá alguna diferencia entre esta reflexión hecha a este lado del río. Estamos, claro, asumiendo que estamos, si lo hiciéramos presencialmente, ¿no? Ah, y la reflexión hecha al otro lado del río, porque al otro lado del río supongo que dirán que eso va contra la naturaleza humana y contra el derecho natural, etc. Pero conversando entre nosotros, digámoslo así, esa tendencia hacia una mayor irrelevancia del matrimonio es algo que debe ser, es un avance, ¿no? Es algo que debe ser celebrado. ¿Por qué no eliminar el matrimonio, entonces? ¿Qué se pierde si se elimina el matrimonio? ¿Alguien tiene alguna idea? Me han estado escuchando, ¿no? No es que esté hablando solo ante una cámara, ¿no? Profe, hay ¿Se dos me manos escucha bien? levantadas. Ah, hay dos manos levantadas. Sí. Renato. Sí, no, que patrimonial, en el caso de que elimináramos el matrimonio, se podrían solucionar haciendo distintos pactos o testamentos, como decía en el texto, pero se harían demasiados como, es costoso jurídicamente hablando, como se hacen demasiados trámites cuando se podría hacer todo en un solo contrato como el matrimonio. Ya, bien. Sergio. Que yo creo que si se elimina el matrimonio, como que se pierde la razón sustantiva original de por qué existen como las relaciones patrimoniales entre familias, creo yo. Pero es que ese es un buen punto. Supongamos que hay razones sustantivas, llamémosles X, a esas razones sustantivas para hacer esas diferencias en la regulación patrimonial. Bueno, si uno eliminara el matrimonio, diría, esas consecuencias económicas o patrimoniales se siguen no del matrimonio, se siguen de esas razones sustantivas. Cada vez que concurran esas razones sustantivas, entonces se le aplicará un régimen patrimonial especial. La lógica de que el matrimonio tenga un régimen patrimonial especial es que la comunidad de bienes que se forma entre los cónyuges a lo largo de la vida debe ser tratada de un modo especial. ¿Pero por qué debe ser tratada de un modo especial? Porque el matrimonio es, digámoslo así, una suerte de comunidad de vida. Hay dos personas que deciden vivir juntos establemente. ¿Por qué no aplicar ese régimen patrimonial a todos los casos de personas que viven juntos establemente? Haya matrimonio o no. ¿Me entiendes? Precisamente, Sergio, si hay razones sustantivas para aplicar un determinado régimen patrimonial a una convivencia, bueno, ¿por qué no, de nuevo, desvincular ese régimen patrimonial del matrimonio y vincularlo a esas consideraciones sustantivas directamente? Que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la filiación. Eduardo Cáceres. Profesor, ¿podría ser que el matrimonio son como relaciones supuestamente, entre muchas comillas, esto como más largas que una otras relaciones? Que por eso se Yo les daría, por eso se les daría como un régimen especial. ¿Podría ser o no? Bueno, Y podría sé ser, que hay casos como que la gente se casa y se separa el tiro, pero en teoría. pero es que yo diría, todas las comillas que usted usó para responder muestran que usted no está muy dispuesto a afirmar la realidad de su respuesta, ¿sí? Sí, pero en casos antiguos, por ejemplo, igual hay gente que duraba como 50 años casada, entonces es como, podría ser o no. Ajá. Hay gente que duraba 50 años, bueno, yo voy para los 30. Todavía sigue existiendo esa gente, es verdad. Felicitaciones, entonces. Pero, bueno, no hace su respuesta más clara la respuesta a la pregunta que estamos discutiendo. Porque a lo mejor en el pasado funcionaba así.
y las personas se casaban una vez y vivían el resto de su vida juntos, pero que ya eso ya no es nuestro mundo, ya no funciona así. Eso es un hecho que supongo que incluso, como les digo, al otro lado del río tendrán que aceptarlo como hecho. Ese hecho no hace más razonable la sugerencia de Tilla, prescindir del matrimonio. Camila. Hola. Hola. Yo creo que la eliminación como del matrimonio igual se contrapone un poco como la idea más tradicional de familia, que hoy en día es como la base de la actual, aunque ojalá próximamente no esté, constitución, y que independientemente igual es defendida por algunos sectores conservadores y por lo cual por lo mismo es controversial el tema del matrimonio. Entonces yo creo que eso como sería conflictivo al momento de la eliminación como del matrimonio. Por cierto, pero dos cosas. Uno, es como extraño, ¿no? Es como extraño. Y no digo que no tengan explicación, pero estoy simplemente diciendo que a uno debería llamar la atención. Es cada vez menos importante jurídicamente, cada vez tiene menos consecuencias jurídicamente, cada vez es más controvertido políticamente. Hay algo como que no calza y como uno esperaría que las cuestiones más controvertidas fueran las que tienen más consecuencias, ¿no? Y claro, por cierto, hay una comprensión tradicional del matrimonio que la vincula a una comprensión tradicional de la familia, pero también esa comprensión de la familia está en cuestión, ¿no? Hoy día la idea de que hay una forma de familia, etcétera, es una idea que va, por decirlo menos, de salida, ¿no? Ojo, yo estoy diciendo esto solamente como una constatación, ¿no? Como algo que yo creo que es bastante obvio acerca del mundo social en el que estamos viviendo. Max, ¿Tasara? Yo creo que es porque no es netamente un contrato, no tiene un carácter netamente jurídico, es una institución, es una respuesta a un hecho social, un hecho valorado socialmente. Yo creo que vamos más por ahí. En algún sentido es obvio, o sea, es claro que lo que usted dice es correcto. Precisamente por lo que hemos estado hablando. Si es cada vez menos relevante jurídicamente y sin embargo es cada vez más controvertido, está claro que la explicación de esa controversia no está en la relevancia jurídica, sino en alguna otra relevancia. De hecho, parte de lo que explica la lucha por ampliar el matrimonio es porque el matrimonio lleva consigo una etiqueta de legitimidad, ¿no? Yo alguna vez escuchaba a una diputada holandesa hace muchos años, ¿no?, que decía, y esto lo estoy contando, yo no estoy haciendo lo mío, decía, a mí me sorprende toda esta discusión por el matrimonio igualitario, decía, porque al menos en Holanda, las personas gay son las únicas que todavía quieren casarse. Todo el resto ya no les interesa casarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa que quieren casarse en ese sentido, no? Bueno, que quieren acceder a esa etiqueta legitimatoria de relación social, supongo yo. Y yo creo que esto es bastante evidente, ¿no? Pero esa etiqueta es una etiqueta que cada vez tiene menos contenido. Entonces, ¿no será una manera de cortar por lo sano la controversia? Decir, bueno, que no haya etiqueta. Esa es la cuestión de ti. ¿Simón? Yo diría algo que van parecido en la misma línea a lo que dijo Max, que no se puede acudir a simplemente razones formales jurídicas para tomar una decisión como eliminar el matrimonio que tiene relevancia en muchas otras disciplinas y en razones formales de muchas otras disciplinas, en mi juicio. O sea, está más que claro que desde un punto de vista sociológico o psicológico el matrimonio tiene una relevancia y unas consecuencias enormes en los integrantes de la familia. Entonces las razones formales jurídicas no dan abasto, según yo. No es que defienda la institución como algo imprescindible, pero... No, pero es que entonces no sería más razonable, y yo en esto estoy haciendo, por así decirlo, de abogado del diablo, no estoy tratando de seguir el argumento. No sería más razonable hacer, por así decirlo, el objeto de regulación jurídica la familia, con independencia de que sea una familia matrimonial o no. Si lo que nos importa es la familia, bueno, hagamos, y claro, eso podrá ser, eso uno pensaría que es algo relativamente importante, por cierto.
Pero bueno, hagamos que lo regulado sea la familia, no el matrimonio. A lo mejor regular el matrimonio responde a una época en que familia y matrimonio iban más o menos juntas, pero esa ya no es nuestra época. José Miguel. Sí, profe, es que según yo igual, si se hace la lógica de hacer pactos para cada cosa, como decía el mismo autor, que cada caso tiene demasiadas subjetividades. Entonces, como para solucionar lo poco que regula jurídicamente el matrimonio hoy en día, o que cada vez menos, resulta mucho más fácil que siga existiendo el matrimonio por ese mismo sentido, porque de alguna forma objetiviza todas las subjetividades que tiene cada relación, que puede variar para cada persona. Entonces, según yo, igual es como soluciona demasiadas cosas que siga existiendo, como que igual es como mucho más práctico que exista. Bien. Yo recuerdo que mi profesor de Derecho Civil decía, y cuando llegaba a este punto preciso, ¿no? Él observaba, ¿no? Esto de que el matrimonio es cada vez menos relevante en cuanto a sus consecuencias jurídicas, pero sigue siendo una institución jurídica importante a pesar de eso, y él decía, hay gente que dice, es curioso esto, hoy día es mucho menos relevante, que el matrimonio debería ser eliminado, ¿no? Ese es un argumento que hoy día casi no se escucha. Como les digo, porque hoy día la discusión es más bien ampliar el matrimonio. Pero entonces, mi profesor de Derecho Civil, hace, no sé, 35 años, estaba pensando en esto y decía, sin embargo, decía él, hay una razón por la cual yo creo que es fundamental mantener el matrimonio. Recuerden que esto es antes de los exámenes de ADN. Él decía, el matrimonio permite identificar fácilmente al demandado de alimentos. Es decir, a quién demandar para obtener una pensión de alimentos. Porque se demanda típicamente, en la situación típica, se demanda al padre, y el padre al marido, punto. ¿No? Entonces no hay mayor incerteza respecto de quién demanda. Y claro, eso, cuando yo lo escuchaba, me parecía una razón un poco trivial, un poco superficial, pero en algún sentido, la respuesta de Atilla va en la misma línea. Atilla da una respuesta puramente formal para el matrimonio, que es compatible o no con otras respuestas. No estoy diciendo que sea la respuesta a la pregunta, pero me importa que ustedes vean que hay un argumento puramente formal para defender algo como el matrimonio. De nuevo, ojo, no estoy diciendo con esto que es un argumento final de defensa del matrimonio, y no estoy diciendo tampoco que no haya otros argumentos. Lo que me interesa es que ustedes vean el argumento formal. Porque déjenme ponerlos de este modo. Dado el modo en que vivimos la vida, nosotros, los seres humanos, cómo estamos habituados a vivir, dadas las prácticas sociales en las cuales vivimos, porque por eso podría ser distinto, supongo yo, ¿no? Pero no es distinto. Nosotros entendemos la diferencia entre formar relaciones con otros que son relaciones que definen en general, no para cada uno de los casos, pero en general que definen nuestra biografía, y formar relaciones con otros que son más bien marginales desde el punto de vista de la definición de nuestra biografía. Llamemos a las primeras relaciones especialmente significativas. Y llamemos a las segundas relaciones que no son especialmente significativas. Nosotros entendemos que una relación de pareja es probablemente en general, no en cada uno de los casos, pero en general, como hecho social, una relación de pareja es, si no una de las más relaciones especialmente significativas en que las personas entran. Esa distinción, la distinción entre relaciones especialmente significativas y otras, es una distinción que el derecho debe tomar en cuenta. Esto es una razón sustantiva, por cierto, ¿no? El derecho debe tomar en cuenta por razones de justicia y tratar diferente a esas relaciones especialmente significativas de otras relaciones. El matrimonio es una manera de identificar una relación especialmente significativa, de modo de separarla para tratarla de un modo distinto cuando sea necesario.
Claro, ¿cuál es el contenido de ese tratamiento distinto? Es lo que ha ido cambiando con el tiempo, efectivamente. Porque hemos ido decidiendo que hay ciertas cosas que antes pensábamos nosotros, no nosotros, ¿no? Sino pensaba el derecho, por así decirlo. Antes se pensaba que eran consecuencia, o que para ellas esta relación especialmente significativa debía hacer una diferencia, como la filiación, alguna dimensión sucesoria, etc. Y ahora entendemos que son cuestiones para las cuales esta relación especialmente significativa no hace ninguna diferencia. Pero sigue habiendo otras cuestiones para las cuales sí es importante. Sigue habiendo consecuencias sucesorias. ¿Por qué? ¿Por qué hay consecuencias sucesorias en el matrimonio? Son menos que las que había antes, por cierto. Pero las hay todavía. Y pensando fundamentalmente en las relaciones entre cónyuges, más que entre cónyuges e hijos, en que casi hoy día yo creo que ya prácticamente no existen diferencias sucesorias. Pero ¿por qué hay diferencias sucesorias? ¿Por qué el matrimonio hace una diferencia sucesoria entre los cónyuges? Respuesta, porque los cónyuges están vinculados con una relación especialmente significativa. Y esa relación especialmente significativa debe ser separada de otras relaciones en las cuales esas mismas personas han entrado. Entonces, si A está casado con B, la relación entre A y B es tratada por el derecho de un modo distinto que si A tuvo un encuentro, una fogosa noche en el hotel donde había ido para una conferencia con C, dijémoslo en C para mantener agnosticismo sobre el género de C, y de A, por cierto. Y entonces esa relación entre A y C es tratada por el derecho como una cuestión que es más bien poco importante, salvo, por supuesto, en ciertos aspectos fundamentales, o sea, en ciertos aspectos específicos, que podría dar relaciones, ocasionar a ciertas relaciones jurídicas, pero en general, como régimen, la relación entre A y B tiene una importancia para A y B, ese es el punto, no para el derecho, para A y B, que obliga al derecho a separar. Por eso, si A está inconsciente y debe decidir, y es necesario tomar una decisión respecto de si administrarle o no un determinado tratamiento médico, terapéutico, y A no está en condiciones de dar el consentimiento, bueno, B, que es su cónyuge, sí puede, en ciertos casos, dar su consentimiento por él, pero C, que esta otra persona con la cual A tuvo un fogoso y apasionado encuentro una noche hace 5 años en un hotel, C no tiene nada que decir respecto del consentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la relación que hay entre A y B es una relación distinta de la relación que hay entre A y C. El matrimonio, o el argumento puramente formal que Atiyah ofrece para el matrimonio, es el matrimonio tiene que seguir existiendo como un concepto que permite al derecho separar las relaciones que son especialmente significativas y sujetarlas a un régimen especial de las otras relaciones. Y esto, en el fondo, es una manera de darle poder a las personas. Porque si el matrimonio es la marca que distingue para el derecho una relación especialmente significativa, y si el matrimonio es un estatus que se adquiere porque las partes deciden darle a su relación forma matrimonial, contrayendo, digamos, casándose, entonces lo que quiere decir es que el derecho se somete a la decisión de las partes. Si las partes deciden dar a su relación forma matrimonial, entonces el derecho tratará a esa relación como una relación especialmente significativa. Si las partes deciden no darle al derecho a su relación forma matrimonial, entonces su relación no será tratada por el derecho como una relación especialmente significativa. Noten ustedes, aquí parecería que el matrimonio es una condición para facilitar la identificación de las relaciones especialmente significativas y hacerlo de un modo que quede entregado a la soberanía de las partes. Son las partes las que deciden cómo el derecho va a tratar su relación. Si le dan forma matrimonial, la tratará como relación significativa. Si no le dan forma matrimonial, la tratarán de una manera distinta. Este es el argumento puramente formal. Es para las partes que decidan. Noten ustedes, este es el primer paso. Vamos a
o sea, el argumento no termina aquí, por cierto, continúa. Pero noten ustedes que aquí la lógica es, ¿qué pasaría si no existiera el matrimonio? Bueno, el derecho para distinguir, digamos, la necesidad de distinguir entre relaciones especialmente significativas y relaciones que no son especialmente significativas, sigue existiendo, porque esa es una necesidad de justicia, dadas las condiciones en las cuales nosotros vivimos, dadas las formas de vida que son parte de nuestra cultura. Entonces, el derecho seguiría necesitando hacer la distinción, pero no tendría la etiqueta del matrimonio para hacer la distinción. Entonces, no podrían las partes marcar su relación como especialmente significativa para el derecho. Y entonces el derecho tendría que descansar en la sustancia. Tendría que decir, mire, el régimen de las relaciones especialmente significativas se le va a aplicar a una relación cuando en los hechos sea una relación especialmente significativa. Entonces, cada vez que sea necesario, habrá que examinar la biografía de las partes con la mayor detención que sea posible y concluir si la relación entre A y B es una relación significativa o no es una relación significativa. Noten ustedes que esto es mucho más costoso. Esto exige un procedimiento y una decisión que necesita mucha más información. Sin matrimonio, la cuestión será mirar los hechos del caso, la biografía de las partes y determinar si se trata de una relación significativa o no. Con matrimonio, se trata simplemente de preguntarse si las propias partes le han dado a su relación forma de relación significativa. Y el derecho está vinculado por esa decisión. Noten ustedes la diferencia. Y esta es la razón que lleva a Atiyah a decir, por eso se justifica que exista la categoría de matrimonio, para que las partes tengan a su disposición una etiqueta formal que poner a su relación. Noten ustedes aquí, esto sirve para ilustrar otro punto, antes de ver los problemas que tiene esto. La soberanía de las partes depende precisamente de que el derecho no mire a la sustancia. Precisamente las partes son soberanas para decidir cómo el derecho va a tratar a su relación en la medida en que si las partes le ponen a su relación, si las partes le dan a su relación forma matrimonial, entonces para el derecho va a ser tratado como una relación significativa. El derecho no se va a preguntar si detrás de esa forma matrimonial existe una relación significativa, porque eso sería, por así decirlo, antes de ver los problemas que esto tiene, eso sería pasar por arriba del juicio de las partes, ¿no? Las partes han decidido darle forma matrimonial, o sea, de relación significativa, y el derecho dice, no, esto a mí no me convence, yo quiero verificar que detrás de esa forma haya una sustancia de relación significativa, y por lo tanto paso a través de la forma y miro la sustancia. Eso sería negar que la última palabra la tienen las partes, ¿no? La última palabra lo tiene el juez que va a decidir respecto de esa sustancia. Entonces, la forma, en principio, en esta lógica, es una manera de atribuir a alguien autoridad para decidir una cuestión. En el caso del matrimonio, son las partes las que tienen autoridad para decidir si el derecho va a tratar o no una relación como significativa. Si las partes le dan forma matrimonial, el derecho no va a hacer más preguntas. No va a mirar a la sustancia, va a mirar solo la forma. Y va a aceptar que esa es la última palabra. Eso es reconocimiento de libertad de las partes. Ahora, todo esto suena mucho mejor de lo que es en realidad, por supuesto, porque la forma también tiene una dimensión opresiva. ¿Dónde surge esa dimensión opresiva? Bueno, surge precisamente, y esto ya es usando el argumento de Atiyah, pero yendo un poco más allá de Atiyah, surge precisamente cuando la forma empieza a desempeñar o desempeña también una función sustantiva. Porque vean ustedes lo que ha pasado en general, pero en Chile es más claro todavía. ¿Qué pasó en Chile? En Chile teníamos una forma matrimonial que respondía, uno podría haber explicado con la lógica que hemos explicado hasta ahora, que tenía ciertas características que no venían dadas por la necesidad de reconocer la soberanía de las partes. Venían dadas por una determinada comprensión de cómo las relaciones especialmente significativas o de cómo debían ser las relaciones especialmente significativas. Entonces, por ejemplo, debían ser relaciones indisolubles. Y entonces, hasta principios de los 2000, para la vergüenza de todos, hasta principios de los 2000, en Chile no hubo ley de divorcio vinculante. ¿Qué quería decir esto? Bueno, quería decir que las partes no podían
remover la etiqueta matrimonial a su relación, ¿no? Es decir, una vez que le habían dado esa forma a su relación, esa forma los vinculaba de modo tal que no podían remover esa forma. ¿Y qué significó esto? Significó que en la medida en que las costumbres sociales fueron cambiando y las relaciones matrimoniales empezaron a ser cada vez más habitual que terminaran, se empezó a separar la forma de la sustancia. No, porque por razones bastante obvias. A y B se contraen matrimonio, a los 5 años A y B de hecho se separan, por lo tanto ya no hay entre ellos una relación especialmente significativa, pero sigue habiendo matrimonio porque no se pueden divorciar. Y entonces, ven ustedes cómo el matrimonio empieza, en la medida en que esta situación de A y B empieza a repetirse, en la medida en que se hace cada vez más común que las personas se separen, se hace cada vez más, o se separa cada vez más el conjunto identificado por la marca formal matrimonio del conjunto identificado por la marca sustantiva de relaciones especialmente significativas. ¿Y eso qué genera? Esto, si estuviéramos en la clase, o si yo tuviera más habilidad en el manejo del Zoom, que todavía no tengo, y pudiera entonces usar la herramienta Blackboard, de hecho, podríamos tratar. Déjenme ver, esto puede terminar siendo patético, pero veamos. Se supone que aquí... Entonces, aquí tenemos... Están viendo un círculo rojo, ¿no? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Ya. Vamos a llamar a ese el círculo de las relaciones significativas. Y vamos a llamar a este... Eso de abajo no fue... No. Imagínenselo como si estuvieran uno sobre otro. Vamos a llamar a ese relaciones matrimoniales. ¿Me entienden, no? Sí. Ese es el caso, y ese es el caso no patológico. Ese es el caso en el que las cosas funcionan bien. Porque fíjense ustedes, en ese caso, cuando las relaciones significativas son las relaciones que vienen marcadas con la etiqueta matrimonio, entonces el derecho lo que puede hacer es simplemente desentenderse de la pregunta por cuáles son las relaciones significativas y mirar solamente a las relaciones matrimoniales, que se prueban mediante un certificado. No es necesario mirar la biografía de las partes para probar si una relación es matrimonial o no. Es mucho más fácil de acreditar, pero identifican al mismo grupo. ¿Estamos bien? Entonces, hablar de relaciones matrimoniales es lo mismo que hablar de relaciones significativas, con la diferencia que es mucho más fácil hacerlo. Eso era un intento de moverlo. No sé cómo se... Bueno, vamos a hacerlo así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó en Chile por la inexistencia de divorcio vincular? A propósito de esto, ¿no? De que yo les decía, las costumbres sociales fueron haciendo que las relaciones matrimoniales se terminaran. De hecho, la gente se separara. Pero la gente que se separaba no podía divorciarse, no podía remover la etiqueta formal de matrimonio de su relación. Entonces, estos dos círculos empezaron a separarse. Recuerden que el círculo rojo es de las relaciones especialmente significativas y el negro de las relaciones matrimoniales. No, entonces, la situación empezó a ser esta. ¿No? Aquí, por cierto, estaban las relaciones especialmente significativas que todavía eran matrimoniales. Pero aquí estaban todas las relaciones que habían formado las personas después de una separación y que por estar todavía unidos por un vínculo matrimonial que no se podía disolver, no podían tener forma matrimonial. Entonces, todas esas relaciones significativas, en la parte roja del achurado, eran relaciones que el derecho iba a tratar como relaciones pasajeras. Conforme a las mismas razones para tener concepto de matrimonio, eran casos mal solucionados. Y lo mismo ocurría al otro lado. Todas estas eran relaciones matrimoniales que el derecho entonces iba a tratar como significativas,
pero que no correspondían a una relación existente, correspondían a una relación que había sido, pero que ya no era. Entonces, esta situación, y por supuesto, a esto ustedes le añaden, yo estoy poniéndole solo un ejemplo, el ejemplo, o un caso de que ideas sustantivas sobre el matrimonio llevaban a que el matrimonio se definiera por ciertas reglas que en los hechos llevaron a una situación como esta. En el caso que estamos viendo es el caso de la indisolubilidad. Ideas sustantivas sobre cómo debe ser un matrimonio, cómo debe ser una relación significativa de este tipo, lleva a una regulación que implica indisolubilidad, y eso, en las condiciones sociales de las últimas décadas, lleva a la situación de separación de estos dos conjuntos. Pero lo mismo puede decirse, como está produciendo ahora, con la exigencia de que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Porque eso, en las condiciones actuales, lleva a que hay muchas relaciones significativas que por no ser entre un hombre y una mujer, no pueden recibir forma matrimonial. Y entonces también se quedan en el lado puramente rojo, en el achurado rojo. Todo esto lleva entonces a la separación entre la categoría de las relaciones especialmente significativas y las relaciones matrimoniales. Y una vez que esas categorías se separan, entonces el argumento original, recuerden que era el matrimonio existe para dar soberanía a las partes respecto de cómo el derecho tratará su relación, el argumento original, en la medida en que esos dos círculos, esos dos conjuntos se separan, empieza a volverse en contra de sí mismo. Y entonces ya no es el matrimonio algo que le da a las partes soberanía para que el derecho para decidir cómo el derecho tratará su relación, sino es algo que se les impone, ¿no? A quienes, antes del 2002, estaban unidos por un vínculo matrimonial anterior no disuelto, ya no tenían la posibilidad de que el derecho tratara a su relación, a su nueva relación, como significativa. A quienes forman una unión entre dos personas del mismo sexo, la posibilidad de que el derecho trate a esa unión como una relación especialmente significativa no existe. Entonces, la forma que originalmente cumplía o podía cumplir una función de traspasar a las partes soberanía sobre sus vidas, en el fondo termina cumpliendo la función exactamente contraria, de privarlas de esa soberanía. Esa es la ironía de la forma. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿O algún comentario que Jacob quiera hacer? Tenemos como los temas. No, Adelante. hola, buenos días a todos. He subido simplemente por el chat la definición del Código Civil del matrimonio y en un cierto sentido describe bastante bien casi todos los problemas, ¿no? Un hombre y una mujer, eso es... eso excluye, al menos el tenor literal, excluye claramente las uniones homosexuales. Y del otro lado dice que es un contrato. Y eso es un poco en otras palabras, lo que dice Atiyah, ¿no? Se pronuncia. ¿Es un nombre de Georgia, algo así? No. ¿De dónde viene este nombre? Yo creo que viene de la India. De la India. Atiyah, algo así pronuncian, sí. Bueno, como claro, si digamos, si el matrimonio no existiese, yo podría con una persona decir, a ti te gustaría ser mi persona muy especial y celebramos un contrato según el cual nosotros vivimos juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un cierto sentido, al menos yo pienso que se puede formular eso de esta forma, ¿no? Yo no sé si estás de acuerdo, Fernando, que es un poco por qué una argumentación formal en favor del matrimonio sería eso es simplemente una emanación de la autonomía privada, de la libertad contractual, y eso tiene también, en un cierto sentido, las mismas implicaciones políticas, de que si eso es así, la persona con la cual yo puedo celebrar ese contrato puede ser, en mi caso, por ejemplo, también un hombre. O en el caso de una mujer, otra mujer.
Pero claro, con eso, por supuesto, empiezan también los otros problemas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si viene un hombre y dice, a mí me gustaría 3 mujeres? O alguien quiere casarse con su perro. O algo así. Esos son, por supuesto, otros problemas que van a surgir, que no son argumentos en contra, pero simplemente en una, digamos, si, por ejemplo, ahora vosotros hacéis en la constituante una definición o algo así de la familia que va en esa dirección, esos van a ser los problemas que van a surgir, ¿no? De dónde estarán entonces los límites de esa persona especial para mí. Pero Claro, claro, ese es un... Perdón. sí, perdón, ¿no? No, que yo diría, ese es un punto interesante que se sigue del argumento de Atilla. Veo que Bastián está pidiendo la palabra. Un minuto, Bastián. Que es, si el argumento, o sea, si uno aceptara el argumento de Atilla, lo que tendría que decir es, lo más importante es que no se produzca la situación que se produjo en Chile, de separación entre el círculo rojo y el círculo negro, es decir, entre el conjunto de relaciones identificadas mediante la forma y el conjunto de las relaciones identificadas mediante la sustancia, ¿no? Mientras más separación haya entre esos dos círculos, entre esos dos conjuntos, la cuestión va a ser más insostenible, porque va a ser, ahí sí vale lo de Bentham, va a ser decidir contra la razón, sin atención a la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma no puede desempeñar un rol pedagógico, o sea, que no puede ser utilizada la forma para enseñarnos cuáles son las formas adecuadas. Estoy pensando en el matrimonio, esto puede generalizarse, pero pensemos en el matrimonio. Entonces, solamente en la medida en que en la sociedad, de hecho, sea habitual la indisolubilidad, entonces se justificaría pensar en la indisolubilidad. En la medida, digamos, el argumento llevaría a decir cada condición para aplicar la etiqueta formal, que se separa de lo que en la sociedad son formas habituales de acción, va a crear problemas. Entonces, la atención debería estar puesta en que la forma siguiera lo más precisamente a la sustancia posible. Entonces, que fuera disoluble. En la medida en que empiezan a hacerse comunes uniones del mismo sexo, entonces que la forma admitiera expandirse hacia uniones del mismo sexo, etc. Porque si no, en la medida en que la forma tiene condiciones de aplicación que no son satisfechas por relaciones que socialmente son existentes, entonces todas esas relaciones van a empezar a acumularse en el lado rojo de la figura. ¿Bastián? Sí, era más o menos lo que mi pregunta iba por donde lo respondió casi ahora, que, o sea, lo que hacen las relaciones de forma es traducir lo que son las relaciones de sustancia en una forma, valga la redundancia, y la razón de su existencia es que puedan coincidir las dos, mientras que si no coinciden es obvio que la relación de forma no traduce la sustancia que quiere representar. A ver, su punto, Bastián, es un buen punto para terminar esta clase y anunciar la siguiente. ¿Qué pasa cuando las razones de forma no coinciden con las razones de sustancia? ¿Qué pasa cuando los círculos, el rojo y el negro, se separan? Cuando la separación es mínima, o sea, porque siempre va a haber alguna separación, por supuesto. Cuando hay separación, cuando la separación está bajo cierto nivel tolerable, eso no crea problemas. Cuando la separación empieza a aumentar, entonces la insistencia en la forma parece formalismo, ¿no? Es decir, piensen ustedes, en el juez que tiene que decidir quién tiene derecho sobre los bienes de una mujer, y aparece por un lado su marido y aparece por otro lado su conviviente, con el ligero detalle de que el marido de esta mujer que murió a los 95 años fue su marido porque se casaron cuando ella tenía 17 y él 18, y se separaron cuando él tenía 19 y ella 18, o sea, hace algo así como 70 y tantos años, y su conviviente es la persona con la cual ella empezó a vivir desde los 20 años y vivió hasta los 95 durante 75 años y tuvo 8 hijos y 47 nietos. Claro, la forma indica preferir al marido, porque esa es la relación especialmente significativa. Pero
pero en los hechos es evidente que no es así. Entonces, en la medida en que esta situación empieza a ser más recurrente, se genera una presión sobre la forma para que la forma sea ignorada. Y eso crea inestabilidad. Y vamos a ver eso en la próxima clase. Pero respecto del punto sobre la relación entre forma y sustancia, una de las cosas que importa aquí es el derecho, precisamente para crear un espacio no polémico, transforma la sustancia en forma. Crea formas que pretenden capturar una determinada sustancia. Y vamos a ver otro ejemplo. Piensen ustedes, ya estamos en la hora, estamos pasados, sí. Termino con esto. Piensen ustedes en la forma contractual. El derecho no dice todos los contratos justos deben ser cumplidos. El derecho dice los contratos que sean celebrados en ciertas condiciones, en que ninguna de las partes haya amenazado a la otra o haya engañado a la otra, en que se hayan cumplido las formalidades legales, en que las partes sean mayores de edad. Cuando se cumplen todas esas condiciones, entonces el contrato debe ser cumplido. Es decir, puras razones de forma. Pero no son razones de forma aleatorias, son razones de forma que implican que si esas razones se cumplen, es decir, si cada una de las partes ha dicho que sí, siendo capaz, sin estar amenazada, sin estar engañada, cumpliendo las formalidades legales, etc., si ha dicho que sí, todo eso, entonces es razonable asumir que el intercambio de ese contrato es un intercambio equivalente, que cada una de las partes ve las prestaciones como equivalentes y en ese sentido que el contrato es justo. Entonces el derecho no apela directamente a la noción de justicia en el intercambio. Lo que sí hace es usar una forma que pretende identificar la justicia en el intercambio. En ese sentido, y esto es lo que vamos a discutir en la próxima clase, el derecho transforma sustancia en forma. Y cuando funciona, soluciona el problema del curso, porque la forma no es polémica como lo es la sustancia. De eso vamos a hablar en la próxima clase a propósito del texto de Jhering, y hay también una referencia en el sílabus que ustedes puedan ver a un capítulo de la forma del derecho donde esta cuestión es discutida en términos más generales. Así que muchas gracias a todos.